Sancte Michael, Arcangele, defendenos in peligro. Que iba Cristo Rey y que iba Santa María de Guadalupe. Amadísimos hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Esta mañana queremos hablar sobre el análisis que hace el Instituto Católico Romano, presidido por el obispo que obra como un rabino, que se llama Sambors, allá en Florida, en Estados Unidos, o en otro lugar que ha cambiado últimamente. Vamos a analizar el señalamiento que hace a la fraternidad de Monseñor Lefebvre debido al acercamiento con la espantosa abominación en Roma apóstata por las supuestas consagraciones que tiene. Veamos pues este análisis que tiene el padre Depósito, dice lo siguiente. Consagraciones episcopales de la Hermandad San Pío X para este julio de 2026, la ciencia teológica nos exige un juicio riguroso. La fraternidad pretende justificar este acto mediante una apelación a la virtud de la epiqueia. Sin embargo, como el nombre de este canal indica, defenderemos el uso recto de este concepto contra su desnaturalización sofística. Hoy demostraremos que la postura de reconocer y resistir ante la figura de León XIV no es solo una falta de prudencia, sino una posición absurda y ajena a la constitución divina de la Iglesia. Analizaremos por qué la única conclusión compatible con la indefectibilidad del cuerpo místico es el sedevacantismo formal. Aquí, amados hermanos, hay un juego de palabras, porque dice unas cosas que son muy ciertas, pero también dice mentiras, porque efectivamente la obra de Monseñor Lefebvre es una obra herética. Está reconociendo a quien obra en contra de Cristo. No existe una sola parte en el magisterio de la Iglesia donde se autorice el estar y resistir. Al sumo pontífice se le obedece en todo. Ese es un galicanismo, un americanismo. Incluso la teología dogmática de Michael Smaus, en el tomo 4, el tomo de la Iglesia, de página 781, nos dice lo siguiente. En el desarrollo del conciliarismo del siglo XIV hasta las teorías del galicanismo y del febronianismo, apareció la opinión de que la Iglesia en sí era verdaderamente infalible, pero que el Papa podía equivocarse y caer en la herejía. La sede papal sería infalible, pero no su poseedor. Un papa puede ser corregido por él mismo o por el sucesor, y así el error no echaría raíces. Esto es un grave error herético. Contra tal distinción hablan dos razones. Por una parte, es una teoría que jamás puede haber certeza en lo que declara un sumo pontífice. Y la segunda, que Cristo nuestro Señor no dio el poder a una institución, sino a una persona, cuanto a portador de la institución. Entonces, esa teoría de que el Papa se puede equivocar, errar, está totalmente errada. El problema de la tesis de Casiciaco es que él se presenta como sede vacante cuando es otra teoría semejante al estar y resistir con la tesis del Papa material. Es decir, un judío reclamándole a otro judío. Eso es en esencia, ¿no? Pero bien, veamos lo que continúa diciendo el padre. Primer punto. La naturaleza de la epiqueia. Según la doctrina atomista en la Secunda Secunde,
La epiqueia es por su fin, el bien común. Si una jerarquía impone habitualmente leyes universales que dañan la fe o la moral, como la nueva liturgia o el magisterio postconciliar, esto constituye la prueba ontológica de que no posee la autoridad de Cristo. Es un absurdo teológico pretender que el vicario de Cristo, asistido por el Espíritu Santo, pueda promulgar leyes disciplinares nocivas. Si un fiel debe resistir la ley universal para salvar su alma, es que dicha ley no emana de la autoridad divina. Por tanto, reconocer autoridad en quien solo emite leyes de muerte es una contradicción de términos. Tercer punto. La tesis de Cassiciacum. Para salvar la santidad e indefectibilidad de la Iglesia sin caer en el voluntarismo de la Fraternidad San Pío X, debemos aplicar la distinción escolástica entre materia y forma en la autoridad. El sedevacantismo formal reconoce que las designaciones de la jerarquía, incluido León XIV, pueden ser materialmente válidas. Los sujetos ocupan las sedes legalmente. Sin embargo, constatamos una ausencia de autoridad formal. Esto se debe a la presencia de un obstáculo voluntario en el sujeto. Amados hermanos, este es otro error. Tanto error es la postura de estar y resistir, como la tesis de Cassiciacum. Ninguna de las dos están en el magisterio de la Iglesia. Son innovaciones. No puedes separar el poder de jurisdicción del poder del orden. No puedes separar ni colocar a un hereje que por el mismo hecho lo declara fuera de la Iglesia. Y hay sentencias ipso facto que no ocupan una declaración. Al momento está fuera de la Iglesia. ¿Pero por qué ocurre Porque es la misma sinagoga como la que opera en el Vaticano, la que opera en la fraternidad, la que opera en la tesis de Cassiciacum y la que está operando en la parte de la sede vacante. Es exactamente la misma. Y no dan con la raíz. Van por la periferia. Y así encontramos, ¿qué encontramos? Pues uno de absurdos que tratan de justificar lo que jamás aparece en el magisterio de la Iglesia. Es decir, de autoridad actual de gobierno, porque no hay papa, la Iglesia está acéfala, la Iglesia, el poder de Cristo, del poder. Nada más lo que está diciendo, la torpeza que dice que está acéfala la Iglesia. La Iglesia no está acéfala porque su cabeza es Jesucristo nuestro Señor, haya papa o no haya papa. Entonces, comenzando desde ahí está mal el padre. Yo le invito a platicar al padre de Expósito. Continúa el padre hablando. Del Papa vuelto a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Recuerden que el Papa es vicario, representa a Cristo visiblemente. Nuestra posición, que es la que tenemos aquí en nuestro instituto y muchos de los sacerdotes del seminario, es que la Iglesia desde la muerte de Pío XII está vacante, la sede de Pedro está vacante. Sin embargo, los ocupantes de la sede de Pedro, Juan 23 en adelante, poseen estas sedes de manera material. Es decir, materialmente las sedes están ocupadas y el poder de designación se preserva en el colegio de cardenales. Es una total mentira lo que dice el padre. Está errado totalmente. Que simplemente demuestre con el magisterio de la Iglesia en dónde se funda esa sentencia herética. Que unos señores
que no pertenecen a la Iglesia Católica, que no son sacerdotes, que tienen una doctrina contraria a Cristo, tienen el poder de jurisdicción. ¿Cuándo se había escuchado eso? Por eso, cuando uno se aparta del magisterio de la Iglesia, comienzan las confusiones. Es una tesis herética. ¿Y dónde se elaboró y quién la protege? Precisamente los marranitos y los obispos que guardan silencio. ¿Qué papa autorizó esa tesis? Ninguno. Es una innovación. Quieren poner a la filosofía por encima de la teología. Fuera de la Iglesia no hay salvación ni perdón de los pecados. ¿Cuál es el origen? Equiparar, hacer creer que Roma apóstata es parte de la Iglesia. Ese es el objetivo. Es todo el objetivo ese. Y el clero sedevacantista ejercita un apostolado por la necesidad, es decir, porque en el Novus Ordo no lo están haciendo de la manera correcta y están enseñando doctrinas nocivas. A ver, aquí tenemos que ver algo. Iglesia solamente hay una. ¿Qué es la iglesia? El conjunto de todos los bautizados en la tierra que tienen los mismos sacramentos, que creen firmemente la fe de Jesucristo nuestro Señor y que obedecen a los legítimos pastores, sobre todo al romano pontífice. Roma apóstata tiene otros sacramentos, tiene otra fe y tiene a un pastor que predica contra Cristo. Luego entonces no es la iglesia. No es la Iglesia Católica, tiene la estructura y se presenta como iglesia, pero no es la iglesia. ¿Por qué hace esto esa teoría herética? Porque trata de condenar a las almas mediante la aceptación de que Roma apóstata es parte de estar en comunión con quien predica en contra de Cristo, es decir, con el anticristo. Esa es la esencia. Está planeado en las logias judaicas para evitar la reacción. Por eso no funciona. Y allí encontramos que siempre que van a entrar en ese tema, van a empezar a trastabillar porque no es parte del Y magisterio. lo tiene que hacer, entonces, de manera extraordinaria. Nosotros tenemos seminarios, preservamos la fe y los sacramentos con sacerdotes y obispos, pero no nos adjudicamos ni el poder de jurisdicción ni el de designación. El poder de designación es un poder humano que debe preservarse en la Iglesia. La tesis dice que está todavía hoy en los cardenales, tienen la facultad de elegir el Papa y hoy por hoy sigue, esta realidad no ha cambiado. Y el concilio solamente ha tenido... Fíjese usted, amado hermano que nos escucha, que unas personas que no pertenecen a la iglesia tienen ese poder. Dice el magisterio de la iglesia en el punto Denzinger 1502. La proposición que establece que ha sido dada por Dios a la iglesia la potestad para ser comunicada a los pastores, que son sus ministros, para la salvación de las almas, entendida en el sentido que la comunidad de los fieles, se deriva a los pastores la potestad del ministerio y el régimen eclesiástico. Entendida así, es herética. Sí, por la aceptación de los fieles ya eres el representante, lo cual se opone a la bula con apostolato en oficio. Entonces, amados hermanos, esa sentencia es totalmente herética y no toca en el tema principal, que es la infiltración judía. Entonces, todo viene engranado. Se idolatra al obispo Marcelo Lefebvre como si fuera una especie de sabiduría excelentísima, cuando es un maestro de herejías. Por otra parte, la tesis de Casiciácon es salida de ahí mismo, que es otra herejía.
Pero todos los obispos del pequeño rebaño guardan silencio y alaban la obra del hereje Lefebvre. ¿Qué tenemos? Sumisos a Roma apóstata. ¿Sí? Por eso no van a definir que si Roma no es la iglesia. Por eso. Precisamente por eso. Por eso es importante pedirles que hagan su juramento antimodernista. Lo que sí pidió el Papa es lo que no hacen. Lo que el Papa pidió, eso no lo van a hacer. Veamos al obispo Sambors, que lo que afirma. Well, you still have the continuity of the institution of the church, the institution of the papacy, all of that continues to exist. And you also have the continuity of faith and sacraments and the Mass among priests who are, and bishops who are preserving those things. So in that sense, you have, yes, a small group of people. Cardinal Bio said in this time you would see a very small group resisting. So you have all the elements of the continuity of the Catholic Church, both in its life and in its structure. Mm. So whereas I guess maybe is in Sedevacanist communities and other traditional communities, is that really where the church is, given that it has and it follows the traditional faith itself? Is that where the church per se is being kept alive, maybe? Yeah, the church is being kept alive in those cases. Yes, I mean, I don't like to say we are the church or anything like that. That would be wrong. But the sacramental, doctrinal, liturgical aspects of the church are being kept alive in these small groups. And at the same time, you have the continuity of the institution of the church in the hands of, unfortunately, the modernists. In other words, they are preserving that. They're very careful to elect popes. Es decir, este obispo hereje asegura que Roma apóstata, la que blasfema de Jesucristo, la que tiene una doctrina contra Cristo, la que eliminó el sacrificio perpetuo, es decir, el anticristo, posee la parte de jurisdicción de la iglesia. Y el pequeño rebaño, que tiene todas las notas, no tiene más que una pequeña administración de sacramentos, es un monstruo de 2 cabezas. Yo le pediría de favor, ¿en qué parte del magisterio de 260 somos pontífices se asegura esa afirmación? No tiene fundamento teológico. Entonces, ¿por qué se atreve a pronunciarla? ¿Por qué? ¿Y los demás obispos por qué se quedan callados? Son cómplices con su silencio. Tenemos un estado de infestación judaica a más no poder. Pero claro, vamos a voltear a ver aquí no sé, a una tontería, cuando no estás viendo la esencia del problema. El problema no es la tesis de Casiciaco, el problema no es el estar y resistir, el problema es la sinagoga de Satanás. Ahí está el problema. Y estos obispos, con el poder de Satanás, embaucan a los fieles. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás y se condenarán por no haber creído a la verdad. Simplemente esa doctrina no está sentada en el magisterio de la iglesia. Por eso es importante que usted, feligres, le pida a su señor obispo que por escrito le diga si Roma apóstata es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que saber qué es la iglesia. Oiga, si no sabemos qué es la iglesia, porque fuera de ella no hay salvación. Y si Roma apóstata es parte de la iglesia, pues es un monstruo. Sí, es un monstruo. Entonces, ¿qué clase de obispos tenemos? Tenemos obispos traidores. Es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no están confesando a Jesucristo. Por eso.
Sí, está preparando el ataque a la tesis. ¿Y lo demás qué? ¿Y la sinagoga qué? Ahí está su Frankenstein, eso es a lo que le llaman ceremonia litúrgica. Simple y sencillamente, no vamos a decir que es parte de la misa también esa. O sea, esa es una barbaridad. ¿Pero por qué pasa? Porque es con el poder de Satanás. Y viene el otro sacerdote ricosa, otro hereje de Europa, a decirnos que el Papa puede ser hereje. ¿Sí? La questione del cosiddetta ipotesi del paperico non ha alcun interesse se non storico, in quanto la soluzione che Monsignor Gérard Deslauriers dava sul fatto che la sede di Pietro sia vacante oppure no, era fondata ed è fondata su altro motivo, cioè sull'intenzione oggettiva e abituale di procurare il bene della Chiesa. È quello che vi ho spiegato prima. Il vero Papa, il Papa che è Papa formalmente, è una sola cosa con Cristo e abitualmente, quotidianamente, in maniera magari più o meno perfetta, ma sempre buona, guida il gregge verso la verità, la allontana dall'errore, gli procura i beni. Que nos diga ese sacerdote en qué parte del magisterio se sustenta su teoría herética. El sumo pontífice es el centro de la unidad. ¿Sí? Entonces son innovaciones heréticas. ¿Por qué lo hacen? Que es una organización que lleva las almas al infierno. ¿Y quién quiere eso? Pues la sinagoga. ¿O a poco esto es, cree usted que es parte de la iglesia? Un diálogo entre las religiones. En el variado mundo cultural de Asia, la Iglesia afronta muchos riesgos y su tarea resulta aún más difícil por el hecho de que constituye una minoría. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas, minoritarias, a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Muchos son un conjunto de herejías. Estar unidos con el anticristo es una grande traición a Cristo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es la presencia de Satanás. Entonces yo le preguntaría a un obispo Altamira, ¿por qué no se define en contra de la tesis? ¿Que no le interesa? ¿O le interesa proteger a la judería del Vaticano? ¿Sí? The philosophy of authority, which you must understand in order to understand the thesis. I think Father Dutertra will tell you he heard about it after his first year, and he asked Bishop Sanborn about it, and he said, "Let's talk about it after you finish your 2 years of philosophy, because it will make more sense then." If you need 2 years of philosophy before you can understand the thesis, perhaps there is a problem with your thesis. Not only is the thesis not taught by any theologian, but Pope Paul IV actually
And so the form, the authority is not in these people. They are not true popes. They are not true bishops. But nonetheless, they do possess legitimate legal designations to be popes and to be bishops. This is a particularly nonsensical part of the thesis. It perhaps has escaped their notice. Church, they take one or the other. The thesis is Are using the structures of the church in order to promote the heresy. Also, I think it is deceptive that you can be Catholic in the Novus Ordo. You can't be Catholic if you accept the Novus Ordo. These are two different religions battling, and you must take one or the other. The thesis is teaching from the Catholic religion as if they were two distinct things. So we're saying that they have not founded a new church, but they are using the structures of the church in order to promote the heresy. Also, I think it is deceptive that you can be Catholic in the Novus Ordo. You can't be Catholic if you accept the Novus Ordo. These are two different religions battling, and you must take one or the other. The thesis is teaching that the Novus Ordo is still the Catholic Church, even though Concerning the problem of Vatican II is that Vatican II, is a break from Catholic tradition in all aspects of Catholicism, its liturgy, its doctrine, its disciplines, and that it is nothing less than a new religion, just like Lutheranism or Calvinism, a false religion, alien to Roman Catholicism. the thesis divides the Church into material and formal elements. That is, it divides the Catholic Church from the Catholic religion. Amados hermanos, simple y sencillamente no tiene fundamento en el magisterio de la Iglesia. Es una innovación, es una herejía. Por eso no quieren el debate. Es el mismo tronco, donde sale la una cum, de donde sale la tesis materialiter, donde sale la confusión, y son tan sentidos. Sí, ellos ultrajan a Jesucristo, ellos ultrajan la doctrina, pretenden unir con el anticristo, y sin embargo, no respetan tampoco el nombre de Jesucristo ni su magisterio. Se creen doctos, pero es como el teólogo del anticristo. Eso es lo que son. ¿Por qué se les va a respetar? ¿Por qué se les va a respetar a ellos? No te olvides, el Papa puede ser hereje. No te olvides, el Papa puede ser hereje. No te olvides, el Papa puede ser hereje. Yo no hago el juramento antimodernista porque soy un obispo válido. De lo humano y lo divino encontró. Se hizo sacerdote por llamado de Dios, cumpliendo los designios que del cielo escuchó. No hay necesidad del juramento antimodernista, nosotros somos tradicionales. Sí, excelencia. No hay necesidad del ¿De quién se burlan? Es de Jesucristo nuestro Señor. El Papa San Pío X lo advirtió. El enemigo está dentro. Hoy, ¿por qué el pequeño rebaño tiene dudas? Porque los obispos guardan silencio. ¿Qué se les pidió? Su juramento antimodernista lo pidió su santidad el Papa San Pío X. ¿Qué se pidió? Que se combatiera a la suma de todas las herejías, que es el modernismo. No, ellos dicen que es el Papa material. Por eso no se quiere al padre don Joaquín Sáenz y Arriaga. Él nos dice en su libro La Nueva Iglesia Montiniana, página 201, no es un secreto para nadie que uno de los objetivos más antiguos y más
perseguidos por la mafia judía y por los organismos internacionales que ella ha fundado y dirige, la masonería, el comunismo, la internacional financiera y la internacional política, es el establecimiento de un gobierno mundial que englobaría un sincretismo socialista a todas las instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas de las diversas naciones. Amados hermanos, aquí lo que está en peligro es el alma de usted y la mía. Créale esas teorías. La tesis de Casiciaco, del obispo Sambor, que es un hereje que actúa como un rabino, que nos diga, por favor, esa tesis que Sumo Pontífice la aprobó. No está aprobada por ninguno. El estar y resistir está condenadísimo. La UNACUM está condenado. ¿Por qué están rigiendo? Porque están obedeciendo a los intereses de la mafia judía. ¿Por qué los obispos no levantan la voz? Porque pertenecen a los mismos silbidos o simplemente están hechizados. Pero son culpables, porque antes que las misiones, antes que todo está, conservar íntegro el depósito de la fe. Ahí se mide su amor a Jesucristo. Ahí se mide quien ama a Cristo. Porque el que ama a Jesucristo, nuestro Señor, conserva su doctrina. El que no lo ama, no la guarda. Por eso niegan el mensaje de Nuestra Señora en la Salet. Y por eso ella dijo que los hombres de Iglesia se convertirían en cloacas desde el momento que se apartan de la doctrina íntegra de Jesucristo y se prostituyen con la gran ramera de Roma apóstata. Pida el juramento antimodernista, pida que definan que Roma, si es o no parte de la iglesia. Cualquier señor obispo, cualquier sacerdote, lo invito a dialogar con el magisterio. No que venga con la tesis de un hereje, que nos diga qué sumo pontífice, qué concilio, qué encíclica de 260 sumos pontífices aprueba lo que están diciendo. Ninguno solo. Son innovaciones salidas de las logias de judíos para los goyim, para los católicos. Y estamos dormidos, y si nos seguimos así nos vamos a condenar. ¿Por qué? Por no haber creído a la verdad. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Amados hermanos, si gustan cooperar, pueden hacerlo con sus oraciones y pueden hacerlo también a esta cuenta. Si ustedes que estamos ya son casi 20 plataformas, la vamos a dar a conocer poco a poco. Bueno, pues Dios les bendiga y quedo a sus órdenes y en espera de una plática con los padres o con el ave plumífera, no sé. Sancte Michael